Buenas noches con todos. Soy Wendy Chaupis, parte del equipo de Jóvenes por el Cambio. El día de hoy vamos a tener una entrevista muy grata, en realidad, con una persona muy importante, muy interesante de nuestro país, ¿no? Que es Marco Martos Carrera, escritor, poeta, periodista. Él es el presidente entonces de la Academia Peruana de la Lengua. Carlos Martos, vamos a tener una breve entrevista con él acerca de sus logros que haya tenido, de lo que se sienta orgulloso, de alguna opinión que tenga respecto de interés político o social. Buenas noches, señor Martos, ¿cómo está? Saludos. Bueno, eh, ¿cómo se sintió usted? Sé que esta pregunta se lo han hecho muy seguido, ¿no? Después de los Juegos Panamericanos, que se dio a conocer el poema El Perú, además dicha por más de 40 idiomas de acá de nuestra nación. ¿Qué sintió usted? Usted tengo entendido que no asistió al evento ya que estaba en otra actividad, pero ¿cómo se sintió cuando se le invitó a ser parte de los Juegos Panamericanos Lima 2019? Bueno, es una emoción inesperada absolutamente, aunque sabía que iba a ocurrir eso, pero hubo un error en la coordinación y entonces yo pensaba que la actuación iba a ser en la mañana y resultó a las 7 de la noche cuando yo estaba en otra parte, ¿no? Y no asistí. Eso no tiene tanta importancia cuanto el hecho en sí, ¿no? Que es el leer un poema en 40 idiomas. Y la fortuna para mí que ese poema fue el mío, ¿no? Lo interesante es que es un poema que, digamos, había tenido un éxito sostenido, se puede decir, en libros, en revistas, en afiches, en muchos lugares, en cuadernos escolares, pero no es lo mismo ser leído ante millones de personas. Diría que es un caso único en el mundo. Entonces, imagínese cómo se siente usted, ¿no? O sea, es como de pronto pasar pues de 1.000 lectores a millones de oyentes. Es eso. Así es, porque no solamente fuimos la audiencia peruana quienes pudimos presenciar, escuchar este poema, sino también a nivel mundial, como lo manifiesta. Y definitivamente como peruana me sentí orgullosa, imagina usted el orgullo que haya tenido en ese momento que su poema sea conocido a nivel mundial. Realmente se logró bastantes cosas con ello, Perú sobresalió mucho más, ya no solo era la comida peruana o ya no era solo algunas Machu Picchu, sino teníamos mucho más, teníamos historia, teníamos literatura, porque con ese inicio se dio a conocer muchos aspectos de nuestro país, ¿no? Y en ese tiempo que usted es aún presidente de la academia, ¿cuáles han sido sus logros más resaltantes o más puntuales que usted pueda reconocerse en sí? Digamos, míos, personales. Claro, Bueno, como gestión. primero mantener la academia. O sea, mantener la academia es algo complicado. Es una institución de 30 personas y sin embargo tiene que ver con todo el país, digamos, en el manejo de la lengua española. Y lo más importante que se ha conseguido, que no es un logro individual, pero sí es colectivo, es algo que no ha ocurrido todavía, pero que está por ocurrir, se está trabajando para eso. Es el Congreso de la Lengua, de la lengua española, que agrupa a 23 países, no 23 academias, sino 23 países, y que se va a realizar en el Perú en el año 2022. Ese es el logro histórico más grande de la Academia Peruana de la Lengua desde 1887, que al Perú vengan representantes de 23 estados, insisto, estados y no academias, a reunirse para discutir sobre problemas de la lengua, ¿no? Y esto va a ocurrir en Arequipa en octubre del 2022, si las condiciones lo permiten. Pareciera que sí, pero si no, habrá alguna postergación. Pero en esto está comprometido el, el Perú como país, o sea, el gobierno del Perú, a través del presidente de la República, a través también del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Academia Peruana de la Lengua, además de las instituciones de Arequipa. El gobierno regional de Arequipa
las universidades de Arequipa, el pueblo de Arequipa. Es un esfuerzo nunca visto y me ha tocado estar, digamos, en esta situación, ¿no? Yo creo que sobre esto va a haber bastante noticia en los meses que vendrán. Claro, es muy importante cuando se hace este tipo de congresos en el cual congregas ya no solo tu cultura, tu modo de vida, sino también cuando vienen mucho más estados, vienen mucho más a participar con nuestro país y que todo esté integrado, ¿no? Que todo el país se integre, se pueda dar resultados de este evento. Pero ¿cómo han hecho o cómo han estado haciendo todo casi un año de lo que está durando la pandemia? El tema de digitalizarse. Si bien es cierto, la literatura, los libros y todo ello, ahora se han ido a un entorno, como todo ahora, se han ido al entorno digital. ¿Cómo han hecho ustedes para adaptarse a esta nueva normalidad? Bueno, la academia, igual que las universidades, venía ya usando los medios virtuales hace bastante tiempo, en el sentido que ofrecíamos conferencias, encuentros en todo el país, ¿no? Había un entrenamiento, vamos a decirlo, al 10% de lo que después se tuvo que trabajar. Y, y claro, a todos nos obligó a un aprendizaje rápido, ¿no? De, de todo lo que significa la virtualidad, los distintos modos de comunicación. Y la Academia Peruana ha sido la institución de las 23 academias la que más ha hecho. Me refiero a encuentros, por ejemplo, con profesores por vía internet en distintos lugares del Perú, ¿no? O sea, encuentros masivos, o sea, con 200, 400, 500 profesores en varias provincias de Piura, hemos hecho también en la Libertad, hacemos en distintos lugares, pero eso es el aspecto masivo y que se multiplica, que reciben esta atención. También hemos hecho eh, varios congresos, 2 o 3 congresos internacionales por vía virtual, y también una cosa que es muy interesante, al final parece una cosa pequeña, pero se enteran todos los interesados. Hicimos un concurso de ensayos sobre poetas mujeres del Perú, 3 poetas mujeres a nivel escolar. Y entonces de eso se enteraron todos los estudiantes del Perú. Y aunque el premio puede parecer poco, el premio era una computadora, una laptop, ¿no? Una laptop, en fin, premios de ese nivel, 3 premios, que no representan tanta inversión para la ganancia espiritual, digamos, de conectar a todos los estudiantes del Perú, ¿no? Y claro, generalmente son los colegios mejor preparados los que, bueno, los colegios emblemáticos, los que siempre se distinguen, y colegios de algunas localidades como Trujillo, por ejemplo. En este año ganó un estudiante de Trujillo, ¿no? Entonces, esas son cosas que intercomunican con mucha gente y de eso se trata. Una cosa son las actividades académicas internas, los congresos a los que asisten pues 250, 300 personas por internet, estamos hablando. Eso se multiplica después a miles por el Facebook, pero lo más importante es que más gente se entere que existen instituciones, una de las cuales es la Academia Peruana de la Lengua, que están de todas maneras trabajando siempre a pesar de las dificultades. Claro, definitivamente esta nueva era de la información, esta nueva era de la digitalización, incluso estos nuevos instrumentos que hay, Facebook, redes sociales, hace de que no solamente se termine en un solo participante, por ejemplo, cuando usted hace estos congresos o estos talleres a un grupo, si es presencial quizás ya no se multiplica, pero si es virtual, estos después se reproducen muchos más y llega a mucho más personas. Y entonces eso es lo rico de las redes sociales o de esta era de digitalización. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cree usted o cómo ve usted el tema literario aquí en Perú? Porque se dice que se ha perdido mucho esta forma esto de escribir, de llevar más allá el aprendizaje, que ahora estamos ensimismados con nuevas modas, nuevas culturas, nuevas letras.
que nos han opacado a lo que era antes, en los años 70, 80. ¿Qué opinión merece sobre esto? Bueno, siempre los cambios son cambios, por supuesto, pero lo más importante es que la aparición de nuevos medios comunicativos no opacan a los anteriores, sino que se suman. Ese es un postulado teórico de un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, que murió hace algunos años, pero que alcanzó a ver todos estos cambios desde los años 60 para acá. Eh, Ejemplos rápidos. Uno, cuando aparece la fotografía se creyó que acababa con la pintura, porque es más exacta, pero nada de eso ocurrió. Permitió la aparición de la pintura abstracta, por ejemplo. Y la pintura figurativa se distanció de la propia fotografía. Cuando aparece el cine, parecía que iba a terminar con el teatro, pero no terminó con el teatro. Cuando aparece la televisión, parecía que iba a terminar con el cine, pero no ha terminado. Y ahora, cuando aparece el Internet y se pensó que la imagen iba a sustituir a la, a la, a la, a la fotografía, no, a la fotografía no, sino a la escritura. Nada de eso ha ocurrido. Nunca se han editado más libros que ahora. Y justamente su difusión virtual muestra que los medios, como dijo Pierre Bourdieu, se van complementando. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y, y otra vez, tampoco hay un divorcio absoluto entre palabra oral y palabra escrita. La palabra oral es más importante, porque usted cuando conversa va delineando el punto de vista del otro. El que está escrito, lo que está escrito está ahí ya para siempre. Pero hay grandes eh, individuos de importancia espiritual en la sociedad que nunca escribieron una línea. Sócrates, Buda, Jesucristo, no escribieron ninguna línea, pero sus discípulos sí escribieron. Entonces ahí está la complementación, ¿no? Es importante personas que hablen, que dialoguen, y es importante que haya otras personas que escriban y que a su vez fijen el pensamiento. Entonces, estas son cosas, digamos, teóricas, pero que la gente a veces entra a discutir, pero son como los estoy diciendo, ¿no? Así es. Claro, es muy cierto cuando las nuevas cosas aparecen y bien dicho, ¿no? Que no es que lo anterior vaya a desaparecer, sino que se pueda sumar o complementar. Y eso lo estamos viendo ahora. Eh, Ahora que estamos en medio de una pandemia, en medio de una pandemia mundial, además, no solamente que nos ataca a nosotros como país, ¿cómo cree usted que se está, o qué opinión le merece, cómo se está llevando el tema educativo? Por ejemplo, ¿no? Todos los niños, todos los adolescentes, universitarios han llevado a un nuevo espacio. Algunos ya los tenían implementados, otros recién están conociendo estas plataformas. ¿Cómo cree usted el sistema educativo o cuán perjudicado o cuán beneficiado se ha visto en esta nueva ola de COVID-19? Bueno, una pandemia es una pandemia, y esta es una pandemia nunca vista en la historia de la humanidad. Hay pandemias, pues, medievales, la peste, hay la gripe española, el SIDA, pero todas han sido focalizadas o de lenta expansión. Esto es algo nunca visto y por lo tanto las respuestas también son nunca vistas. Hay mm, digamos, una especie de silenciosa cooperación entre todas las naciones, pero con los problemas habituales del capitalismo que realmente muestran esos problemas con las vacunas, por ejemplo, a los que ahí nomás lo dejo, pero ese es el problema principal ahora en ese lado. Y la educación, naturalmente, y la salud se ven resentidas, ¿no? Yo estimo que el Perú ha hecho esfuerzos heroicos, desordenados, pero heroicos, por enfrentar a la pandemia. Y en ese sentido, creo que los sucesivos ministros de salud merecen todo el respeto y no ese vapuleo al que se han visto sometidos. Ahora estoy refiriéndome al último caso de
Pilar Macetti, pero también a los casos anteriores. Pero bueno, en el caso de la educación, no estábamos preparados como país para enfrentarla de manera virtual, ni ha llegado totalmente a todo el país. Pero de todas maneras, eh, hay un, hay un principio medieval que lo aplicaba Vallejo en su poesía, ¿no? Que dice así: primum vivere, deide philosophare. Primero vivir, después filosofar. Y eso lo dice Vallejo en su propia poesía. Y les digo que en este año se ha tratado de salvar las vidas de la gente. Entonces, interrumpir, y digamos, la asistencia a los colegios ha sido tristísimo, pero no había otra forma. E inclusive, semi perder un año, que es lo que ha ocurrido, no importa si las vidas se han salvado. Y de todas maneras, de toda situación dañina surge algo positivo. Lo positivo es que, eh, digamos, la totalidad de los pobladores del Perú, incluyendo los pueblos aborígenes, saben ahora la importancia de la virtualidad. Y entonces, mal que bien, se ha salvado el año. Y en el caso de la universidad, el daño ha sido menor porque los estudiantes son mayores, porque tienen mayores capacidades para manejar todo el sistema de la virtualidad. E inclusive en los casos de posgrado ha habido alguna ventaja. Por ejemplo, hablo de San Marcos ahora, la ventaja ha sido que mm, estudiantes que normalmente no venían al posgrado, supongamos de Moyobamba, de Tarapoto, de una provincia del Cusco, han sido alumnos en un curso que yo he dictado. Esas personas no lo hubieran podido llevar si no hubiera sido por la, por la virtualidad. Esa es una ventaja. Y la otra es que se sabe que en el futuro los locales universitarios no van a necesitar ser expandidos tantos porque, vamos a decir, una proporción, un 30 o un 50% de las clases van a ser virtuales después de la pandemia. Y eso es una ganancia, eso es una ganancia. Bueno, podemos extendernos más, pero yo creo que con esto ya está respondida la pregunta. Sí, definitivamente, sí, algunos aspectos, ya los que somos mayores, universidades, posgrados y todo ello, sí, pues nos hemos visto beneficiados, ya que trabajar de manera remota también nos ha incentivado, nos ha apoyado a que podamos seguir estudios, posgrados, en lo cual podemos hacerlo de manera remota. Obviamente que para los niños no ha sido así, pero esperemos de que de aquí en adelante se tomen mejores decisiones o mayores presupuestos para este. Tenemos a Gabriel Arguedas que nos pregunta qué estrategia se ha buscado para incentivar la lectura en el Perú. Bueno, las estrategias son múltiples, ¿cierto? Hay, hay sistemas de apoyo a la lectura que están siendo trabajados en el Ministerio de Educación, pero conozco yo algunas actividades de profesores que han creado clubes de lectura. Por ejemplo, yo conozco un club de Chosica, de una profesora que es profesora en un colegio de Chosica y que ha logrado, digamos, interconectar a, bueno, a niños de todo el Perú. Y entonces está recibiendo ahora apoyo del Ministerio de Cultura, esta profesora que se llama Graciela Guispe Estrada. Es un ejemplo de actividad, dar la palabra a los niños. De eso se trata. Nunca antes se ha dado tanto la palabra a los niños como ahora. Enfrentarlos a un micrófono, por decirlo de manera metafórica, y que lean pues un cuento, que lo lean ante 10, ante 100 o ante 1000 personas. Eso nunca ha pasado. Dar la palabra a los niños, dar la palabra al otro. No es el profesor que está hablando todo el tiempo, sino es el diálogo con el alumno. Entonces, como se dice que a nadar se aprende nadando, a leer se aprende leyendo. Entonces, una cosa importante también es qué material de lectura se da a los niños, ¿no? También ha habido un programa hecho por la Universidad de Lima que ganó un concurso en Telefónica y que está en las redes de Internet para enseñar a leer a niños, a incentivar a leer a niños de
6 a 9 años, con cuentos incluidos, etcétera, ¿no? Hay bastantes esfuerzos y toca pues sistematizarlos, ¿no? Claro. Así es. Gracias, Gabriel, por tu consulta. Ahora tenemos a Cultura para Lima, que nos dice, como intelectual peruano, ¿cuál es su posición respecto a las próximas elecciones del 11 de abril? Bueno, a mí me toca ser cauteloso porque justamente yo soy, yo soy presidente de una institución que no es Ah, política, ¿ya? Y yo mismo he sido por varios años, por 6 años, miembro de un comité de ética del Jurado Nacional de Elecciones, que veíamos casos, por ejemplo, la acusación que hizo el candidato a la presidencia en un momento que era Toledo, la vez que ganó Ollanta Humala, contra el presidente de la República, que era Alan García, de haber sido ofendido. Entonces, suavizar eso fue bastante. También el caso de de el postulante a la presidencia Acuña, que había hecho una tesis que no era totalmente legítima. Teníamos que opinar sobre eso. Bueno, no me voy a extender en eso ya, pero quiero decirle que he aprendido mesura. He recibido como un posgrado en el propio jurado de elecciones, y hay que manifestarse pues con prudencia. Entonces, claro. lo que puedo decir es que, qué aspectos, digamos, de interés colectivo debería privilegiar los candidatos y el ganador de la, especialmente el que gane en la segunda vuelta, o sea, el nuevo presidente del Perú. Bueno, tenemos que olvidar todo lo que hayamos dicho antes y saber con toda seguridad, como hemos aprendido todos los peruanos por esta pandemia, que, que los aspectos más importantes para que un país salga adelante son salud y educación. La economía tiene que estar al servicio de la salud y al servicio de la educación del país. Y eso no ha ocurrido en ninguno de los gobiernos de los últimos 50 años o los últimos 100 años. No ha ocurrido. Entonces, el que levante esas banderas y el que las lleve a cabo, ese merece ganar. Esa sería mi conclusión. Interesante propuesta realmente para los candidatos que ojalá tomen de bandera a esto que usted ha dicho, que la economía debe estar al servicio de la salud y la educación. Esperemos que lo escuchen, lo puedan oír y que además lo puedan de llegar realizar. Y como última pregunta, porque dijimos que iba a ser esto bastante corto, ¿cómo le gustaría a usted ser recordado en la historia? Como poeta, como poeta que Como ha dejado algunos versos que otras generaciones lean. Eso me gustaría. Que mis poemas aparezcan en los libros escolares, sería el resumen. así es, ese es cómo le gustaría ser recordado en la historia a Marco Martos Carrera, que agradecemos su participación el día de hoy, que definitivamente haya aceptado estar con nosotros. Somos un grupo de jóvenes que realmente buscamos y esperamos que con los talleres que brindamos, con las ponencias que hacemos, las entrevistas, también demos a conocer un poco más de la realidad de nuestro país en cualquier ámbito. En esta oportunidad se ha visto con usted un gran poeta que ha representado dignamente a nuestro país en muchos aspectos, que además ahora mundialmente se conoce su poema El Perú. Una última pregunta, ¿qué fue a usted lo que incentivó o qué estuvo pensando, qué estuvo soñando, qué estuvo anhelando cuando hizo este poema, El Perú? Bueno, yo quería que los niños tengan razones para querer al Perú, que encuentren cuál es la razón. A un niño se le pregunta, ¿de dónde quieres ser tú? Le pregunta usted a un niño de Tumbes o a un niño de Tacna, o a un niño de Andahuaylas o de Cajamarca. ¿Quisiera ser de otro país? No, yo quiero ser peruano. ¿Y por qué? Porque aquí quiero construir
mi futuro. Esa es la idea que atraviesa el poema. Y hay otra que yo no la he desarrollado, pero sí otras personas, ¿no? Que es bien interesante, que es esta, que una persona que tiene arraigado el sentimiento de Perú, lleva al Perú ya metido en su alma, en su cuerpo, en cualquier lugar del mundo que esté. Y eso se ve en los peruanos en el exterior, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir impartiendo más talleres, más ponencias y ahora estamos con los debates congresales cada lunes y sábado, ¿no? Entonces, el día de mañana vamos a presentar a 3 candidatos al Congreso también de 3 diferentes partidos que esperemos que nos estén siguiendo también por las redes sociales y por allí vamos a impartirle todos los nuevos talleres. Ahora estamos abriendo 2 talleres más con un costo-beneficio que todo lo recaudado vamos a donarlo a 2 comedores populares o a un comedor popular en específico para que así esta pandemia o las poblaciones más vulnerables no estén pasando por muchas malas circunstancias, que habemos personas que todavía podemos colaborar, que podemos apoyar y nosotros queremos ser ese espacio, poder llevar ayuda a las poblaciones más vulnerables. Gracias, doctor, por su tiempo, por haber compartido con nosotros y esperemos que siga ese sueño de que se cumpla su sueño de aquí más adelante, de ser recordado como un gran poeta y que todo niño de ahora en más siempre diga yo quiero ser peruano, me gusta Perú. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Hasta luego, jóvenes.